Este debate pues tenía como un titular alrededor de los efectos de la pandemia en la salud mental, pero yo voy a hablar de tres hechos en este debate que para mí son muy importantes. Aquí tenemos nosotros un cuadro, un mapa mejor, con unos datos donde se manifiesta ahí, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, esa gráfica, que la nueva ola del virus es un fenómeno que afecta al planeta. Las estadísticas recopiladas por esa universidad evidencian un aumento generalizado en todos los continentes, con un mayor crecimiento en América, Europa y Asia. Países de Europa se confinaron nuevamente para evitar una mayor propagación del COVID-19. Entre estos, todos lo sabemos, la República Checa, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia, España, entre otros. Italia, por su parte, extendió el estado de emergencia. Asimismo, Asia presenta un repunte de la pandemia. En la ciudad de Tokio se encuentra un estado de emergencia y China tiene un rebrote, razón por la cual algunas zonas del país están confinadas. Y esto no para disminuir la preocupación, pero a lo anterior evidencia que Colombia no es el único país en el mundo que está implementando confinamiento y cuarentenas en el territorio. La comunidad científica se encuentra estudiando las razones para este aumento generalizado. Por ahí hay un micrófono, Presidenta. No. Continúo. Tenemos un micrófono, pues ya se cerró, secretario. Ya hizo, bueno, perfecto. La comunidad científica, señora Presidenta, aún se encuentra estudiando las razones para este aumento generalizado. Sin embargo, ya hay evidencias de unas variantes de importancia epidemiológica del virus que pueden explicar el aumento de los casos y la mayor velocidad del contagio. En este momento hay tres variantes que centran la atención a nivel mundial. La encontrada en Inglaterra, una identificada en Sudáfrica y la variante del Brasil. En el tema de nuestra proposición, voy a tocarlo rápidamente porque coincidimos con otros compañeros que han manifestado algo sobre los efectos en la salud mental de la pandemia. La pandemia por COVID-19 ha tenido impacto a nivel sanitario, económico y social, y su afectación es diferente para cada grupo social e incluye problemas de salud mental, entre los cuales se encuentra la depresión, la ansiedad y otros que han aparecido tras la evolución de la pandemia, como estrés postraumático, agotamiento emocional, ira, miedo, entre otros. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 4% de la población mundial podría experimentar trastornos mentales severos derivados de la crisis sanitaria, mientras entre el 15 y el 20% podría sufrir trastornos leves o moderados. Un estudio académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, de los investigadores Juan Sanabria y Valentino Riaño Lara, estableció que con la pandemia del COVID-19, el 35% de los colombianos ha mostrado síntomas de depresión, el 31% somatización, el 29% ansiedad y el 21% soledad. Entonces uno tiene que preguntarse ahí, ¿qué está haciendo la administración para identificar y tratar en una etapa temprana los trastornos mentales que afectan a la población en Bogotá? Pero miren lo que ha pasado. Sin embargo, pese a ese aumento generalizado de síntomas de enfermedades mentales en la población colombiana, llama la atención que de acuerdo a las cifras entregadas por la Secretaría de Salud,
desde el inicio de la pandemia ha habido una reducción del 95.6% de las atenciones de niños, niñas y adolescentes por síntomas de enfermedades mentales en Bogotá. Entonces, la pregunta ahí también cabe: ¿a qué atribuye la Secretaría de Salud esta disminución en la atención de niños y adolescentes a pesar del aumento generalizado de los problemas de salud mental? Esa es otra pregunta que les quiero dejar. Pero en materia de la atención en salud mental, pues que también en este marco de dificultades y de crisis en que nos encontramos, tiene que haber una prioridad en medio de la pandemia. Tienen que fortalecerse los canales de comunicación de la línea 106. Tiene que priorizarse en este escenario del confinamiento la telemedicina y la entrega de medicamentos de manera puntual. Hay que proteger a los grupos vulnerables. Hay que fortalecer la ruta integral de atención en salud mental. La ruta de gestión de riesgo tiene que garantizar el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Eso eso existe, digamos, en la mente, en las normas, en las circulares, pero no se está atendiendo de la mejor manera. Entonces, todos estos escenarios, estas cinco prioridades, pues tienen que fortalecerse por el bienestar principalmente de la niñez, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Pero también, aunque esto lo vamos a profundizar en otro debate, la salud mental y la comunidad educativa, en un debate sobre el regreso a las aulas que tenemos nosotros seguramente agendados para esta próxima semana en la Secretaría de Gobierno, señora Secretaria de Educación. Es un debate muy importante. Y tenemos evidencias de que el síndrome fue descrito en trabajadores, pero especialmente en quienes llevaban a cabo oficios con alta responsabilidad ética y social. Así se ha descrito esta patología en individuos cuyo trabajo involucra la prestación de servicios a otros, como es el caso de los docentes y de los trabajadores en salud física y mental. No todos los maestros cuentan con herramientas para abordar dificultades de tipo emocional de algunos estudiantes, de sus familias e incluso propios, situación ante la cual manifiestan impotencia y la necesidad de recibir formación, pues este es un elemento clave para el bienestar de todos los actores de la comunidad. Los horarios de permanencia frente al computador o en la realización de llamadas para asesorar y acompañar estudiantes y familias ha desbordado a algunos maestros. Algunos docentes reportan no haber tenido las suficientes competencias en el manejo de las TIC, lo cual les generó problemas para iniciar la implementación de la estrategia, debiendo buscar rápidamente la manera de apropiarse del uso de los mismos. Para algunos docentes, pues esta ha sido una dificultad que hay que aceptarla. Entonces, habrá que corregirla. Miren, el 24, ¿por qué nosotros decimos que es un riesgo volver en la situación en que nos encontramos a las aulas escolares? La comunidad educativa está en riesgo. Hace parte de esta ciudad. El 24.1% de los docentes son mayores de 55 años. Aproximadamente 8.400 maestros en esa situación etaria. Tienen una carga laboral y los docentes y los directivos docentes, porque ellos serían los que debieran de estar allá cuando lleguen los niños supuestamente en cualquier momento a las aulas escolares. Son los que tienen que estar pendientes de que los niños se aseguren el tapabocas, de que hay que asegurar el lavado de manos, asegurar el distanciamiento social. Los horarios de maestros y maestras pues se van a crecer. Pero esas son dificultades que hay que tener en cuenta, porque este no es un almacén donde hay en la puerta o un restaurante donde hay una persona que le toma la temperatura. No, allí van a entrar masivamente, a pesar de que se esté pensando en que todos al tiempo no van a ir a las aulas escolares, pero repito, el riesgo sí se mantiene. Y para el secretario de Hacienda,
Para el secretario de Hacienda, nosotros consideramos que hay que hacer un ajuste al cupo de endeudamiento, no solamente por la apropiación de los 204.000 millones de pesos que tienen como un objetivo específico las vacunas, de los cuales de ese cupo en el presupuesto para la vigencia fiscal 2021 se ubicaron 167.169 millones de pesos. Sin embargo, tenemos nosotros que resaltar que es importante que el gobierno distrital explique por qué no se apropió la totalidad de los recursos aprobados por 204.000 millones de pesos. ¿Qué pasó con el estudio de factibilidad de la planta piloto de productos biotecnológicos? Esa es una pregunta que ojalá el secretario de Hacienda, cuando lo pueda intervenir, la ofrezca. Pero indudablemente, en materia de ajuste de cupo de endeudamiento y presupuesto, nosotros manifestamos lo siguiente: ¿para qué ese ajuste? Y manifestamos lo siguiente: para aumentar la disponibilidad de personal profesional para cumplir con el proceso de vacunación. 2, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud pública, principalmente a la primera línea de atención al COVID-19, o muchos más trabajadores de la salud pública. ¿Para qué ajustar el cupo de endeudamiento? Para ampliar y mejorar la atención en los servicios de salud mental. ¿Para qué mejorar el cupo de endeudamiento? Para incrementar los recursos para el fortalecimiento de las MIPYMES. ¿Para qué mejorar el cupo de endeudamiento? Para incrementar el valor del ingreso mínimo garantizado, para convertirlo progresivamente en la renta básica, y ahí nos podemos poner de acuerdo. ¿De dónde? Ya lo manifestaba nuestro colega, el concejal Argote. Podemos reorientar recursos del cupo de endeudamiento, por ejemplo, los 341.000 millones de pesos aprobados para los patios de Transmilenio de la avenida 68 y de la avenida Ciudad de Cali, o 36.950 millones de pesos para infraestructura y dotación para la Secretaría de Hacienda bajo la modalidad de alianza público-privada. Esos no son recursos que los debamos utilizar hoy en medio de estas dificultades, pero también tenemos que suspender gastos del presupuesto 2021 previo análisis de la Secretaría de Hacienda, principalmente de los proyectos de inversión que se denominan fortalecimiento institucional o gastos de funcionamiento en materia de materiales y suministros. Es decir, hay que tocar el cupo y el presupuesto, de lo contrario no podemos direccionar recursos para atender estas inmensas dificultades. ¿Cómo prepararnos para la vacuna? De acuerdo al anuncio del Plan Nacional de Vacunación, que es un anuncio, ayer y hoy el ministro de Salud manifiesta que no hay fecha cierta. ¿Y cuándo van a llegar las vacunas? No se sabe el valor de la dosis de vacunación, si una dosis vale $2 o $4 o vale $20, según el país que la quiera comprar. Entonces, de acuerdo con el anuncio del Plan Nacional de Vacunación para Bogotá, para las fases 1 y 2, la pregunta ¿es suficiente el número de vacunas proyectadas para la ciudad? ¿Cuántas vacunas prevé la Secretaría de Salud se deben disponer para Bogotá? ¿Cuenta el sistema de salud, tanto público como privado, con la logística y el recurso humano necesario para realizar el proceso de vacunación? Teniendo en cuenta los problemas que enfrentan los trabajadores de la salud, entre los que se encuentra la salud mental, ¿el recurso humano mantiene su estabilidad laboral? ¿Se requiere personal adicional al que tiene el sistema distrital de salud para atender oportunamente la vacunación? Esas son respuestas que nosotros esperamos en el día de hoy. ¿Cómo se hará la asignación del número de vacunas a los diferentes prestadores del sistema de salud? ¿Cómo se tiene planeado el proceso de inspección y vigilancia a la aplicación de las vacunas? ¿Cuánto es el número de vacunas que le corresponden a Bogotá
mes a mes durante las fases de aplicación dentro de ese supuesto Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. De estas, ¿cuántas corresponden a la red pública? Y para la población no asegurada, ¿hay vacunación? Mire, sobre eso, pues manifiesto lo siguiente en 2 minutos, señora Presidenta. Aquí hay una incertidumbre. El presidente Duque decía que estima que la vacunación se podría empezar en una semana. Eso lo dijo a finales del año pasado. Duque dijo que en febrero empieza la vacunación contra el COVID. Vamos a ver si eso es cierto. Los privados en Colombia podrían comprar por su cuenta la vacuna contra el COVID, dice el gobierno nacional. Claro, están pensando seguramente en el negocio y no en garantizar la vacuna como para el bienestar público. En enero o febrero empezaría la vacunación contra el COVID. En febrero llegará el primer lote. Ante la incertidumbre por la adquisición de las vacunas por parte del gobierno nacional, la pregunta es, ¿el distrito puede o no adquirir independientemente del permiso, sí o no, que dé el gobierno nacional? Esas son, bueno, y aquí todo el mundo ya se olvidó de la ley 100. No, compañeros, sigue vivita y coleando. La ley 100 de 1993. Todos estos hechos que suceden, que nos duelen en la salud colombiana, es producto de la ley 100 de 1993, porque ella es un negocio, sigue siendo un negocio, mientras que exista la intermediación de las EPS y la mercantilización de la salud, vamos a seguir viviendo en enormes dificultades a pesar de los esfuerzos que realicen gobiernos como el de la ciudad de Bogotá y las propuestas que hemos venido haciendo muchos concejales en este importantísimo debate. Ese es el problema central de los problemas de salud, incluidos los efectos que han evidenciado por la pandemia en América y particularmente en Colombia. Muchas gracias, señora Presidenta.